Uno de los sufrimientos más terribles que llevó Jesús fue lo que pasó antes de la cruz. El Señor Jesús antes de la cruz fue torturado por los soldados romanos. Le pusieron una corona de espinas, se burlaban de él, lo abofeteaban, lo golpeaban, le escupían, lo ridiculizaban, le arrancaban la barba, pero fue latigueado de una manera cruel. Muchos historiadores, incluso no religiosos, no cristianos, historiadores seculares, narran que los que pasaban ese proceso de los látigos en Roma quedaban prácticamente descarnados o despedazados de la espalda. Se les veían incluso las costillas, los huesos se lograban ver, porque el látigo era de tal manera que arrancaba los pedazos de carne cuando golpeaba al pobre reo. Así que prácticamente habían personas que no sobrevivían ese proceso de los látigos. El Señor Jesús lo soportó valientemente, y hay un versículo que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Por esos sufrimientos que Cristo llevó en la cruz, usted y yo tenemos no solo salvación, sino que tenemos sanidad divina, porque Cristo compró nuestra sanidad en la cruz del Calvario. Eso no quiere decir que el cristiano no se enferma, pero podemos recibir sanidad divina recordando los sufrimientos de Cristo por nosotros en la cruz. Va a haber un día que todo dolor y toda enfermedad va a ser quitada y vamos a vivir para siempre con el Señor en un nuevo cuerpo que Él nos va a dar, y eso lo compró el Señor Jesucristo. Pero aún hoy, no sé qué sufrimiento, qué enfermedad estás pasando, pero tú puedes recibir sanidad divina por lo que Cristo llevó en la cruz. Mire, proféticamente en el Salmo 129 se narra esto del sufrimiento de Cristo. Mire el versículo 3. Salmo 129, 3 dice: sobre mis espaldas araron los aradores, como que fueran surcos profundos de agricultura. Así quedó la espalda del Señor Jesús. De hecho, así dice: hicieron largos surcos. Pero dice el 4, Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Lo que estaba ocurriendo ahí es que Cristo llevó el castigo por el pecado de la humanidad. Por eso el Señor no fue injusto al permitir ese sufrimiento de Cristo. El Señor estaba haciendo cumplir su justicia, castigando la maldad de la humanidad en su Hijo Jesucristo, que se ofreció voluntariamente. Nadie le quitó su vida, Él la puso y Él la volvió a tomar. Así que nuestro Dios en su misericordia llevó nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestro pecado en la cruz. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy en día el cristiano también pasa por sufrimientos y debe de decir como el salmista: bueno, el Señor es justo. Nunca Dios va a hacer injusticia. Aun cuando permite que suframos, Él promete que todas las cosas van a obrar para nuestro bien. Uno tiene que decir: bueno, algo sabio y justo está haciendo Dios por medio de este sufrimiento. A veces que pasan cosas en la vida del cristiano que uno no entiende por qué, debe de recordar este principio. Bueno, el Señor es justo, Él es sabio, algo bueno va a sacar el Señor de todo esto. Mire, la vida del cristiano no es una vida color de rosa. Siempre vamos a llevar sufrimientos, pero podemos confiar que el Señor lo va a usar para nuestra salvación. El Señor lo va a usar para glorificar a Jesucristo en nuestra vida. El Señor lo va a usar para destruir a los enemigos de Dios. Eso lo tenemos que tener bien claro. Mire, el mismo Salmo 129 dice en el versículo 1: mucho me han angustiado desde mi juventud. Así le pasó a Cristo. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Por más injusticia, por más sufrimiento que estemos llevando, los cristianos debemos saber que Cristo se va a glorificar y los enemigos de Dios van a ser destruidos. Ya sea que tu enemigo sea la enfermedad o tu enemigo sea la muerte, dice la Biblia que ese va a ser el postrer enemigo y va a ser destruido. O tu enemigo sea una persona que se opone, que te atropella tus derechos, que te hace injusticia. Usted puede confiar que el Señor va a destruir a sus enemigos. Así dice el versículo 5: serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como hierba en los tejados, que se seca antes que crezca. El futuro de los impíos hoy puede parecer como que han florecido, como que son muy prósperos, pero al final va a terminar en menos que nada. Van a ser como cosa que no es los que te hacen la guerra, dice la palabra de Dios. Dice que ningún arma forjada contra ti
prosperará. Vamos a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Por lo tanto, la próxima vez que estés pasando sufrimientos, dolores, injusticias, recuerda que no estás solo. Cristo llevó nuestros dolores en la cruz. Tenemos esperanza. Podemos orar que el Señor nos fortalezca y nos sane. Podemos orar que el Señor nos saque adelante, que cumpla sus propósitos en nuestra vida. Recuerda que no estás solo. También recuerda que el Señor va a derrotar a sus enemigos. Este salmo termina diciendo que nadie va a bendecir a los impíos si no se arrepienten. Dice, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Es decir, los impíos no van a formar parte de esa comunidad cristiana preciosa donde la gente se saluda, Dios te bendiga, amén. No, dice, el impío está excluido de esas bendiciones y usted y yo debemos de confiar que los enemigos del Señor serán destruidos. Los que lo traicionaron, los que lo aborrecieron, fueron avergonzados. Miren nada más el ejemplo de Judas y todos aquellos que se opusieron al Señor. Lo maravilloso es esto, que todo aquel que se arrepiente, el Señor lo perdona y lo restaura. Estando en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese mismo momento el Señor perdonó a uno de los malhechores que estaba crucificado a la par de Él. Y así todos los que se arrepienten, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Recuerde que hay esperanza de salvación en Jesucristo, porque hay fiesta en los cielos. Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que nadie se pierda. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por lo tanto, este es un mensaje de esperanza y paz en medio del sufrimiento. Si no le ha entregado su vida a Cristo, hágalo hoy mismo. Usted no tiene por qué sufrir las consecuencias del pecado. Cristo ya pagó con sus heridas, con su sangre, por usted en la cruz. Usted hoy puede recibir el perdón, la salvación y la paz que solamente se encuentra en Jesús. Y si ya lo hizo, confíe en el Señor y Él hará.